cierra los ojos un momento e imagina el instante en que despiertas por la mañana. Antes de abrirlos, tu cuerpo ya carga con una memoria, una programación. Quizás notes que te levantas cansado, con pensamientos que se repiten como un disco rayado, las cuentas que pagar, los dolores que aún no sanaron, los miedos que insisten en visitar tu mente. Parece que, incluso antes de empezar el día, ya estás atrapado en un guión invisible. Bruce Lipton revela algo profundo: el 95% de nuestras acciones y decisiones no provienen de nuestra elección consciente, sino del subconsciente. Y son precisamente los primeros minutos de la mañana los que marcan quién toma el mando. Como un piloto automático silencioso, decide el tono de las horas siguientes. Si despiertas en escasez, miedo o reviviendo memorias dolorosas, es como sintonizar una radio en una estación llena de ruidos que te acompañarán todo el día. Muchos creen que el problema está en la falta de esfuerzo. Si me esfuerzo más, quizás lo logre, dicen. Pero la verdad es que no se trata de esfuerzo, sino de frecuencia. Es el piloto automático, heredado de años de creencias, el que te mantiene en un ciclo invisible. Eso significa que la forma en que despiertas, los pensamientos y emociones de los primeros instantes de la mañana, tienen el poder de encadenar o liberar tu potencial. Tal vez ya hayas sentido que vives días repetidos, como si estuvieras atrapado en una película que siempre empieza igual. Eso ocurre porque el subconsciente no distingue entre presente y pasado. Simplemente reproduce la programación que recibió. Y si esa programación está cargada de escasez, miedo o limitación, despiertas cada día reviviendo el mismo ayer. ¿Y si fuera distinto? ¿Y si el momento de abrir los ojos fuera también la invitación a abrir un nuevo capítulo? Bruce Lipton nos muestra que la clave está en esos primeros minutos de la mañana. Cuando despiertas con gratitud, visualizando abundancia y permitiendo que la mente cree nuevas imágenes, envía señales al cuerpo de que un nuevo camino es posible. La ciencia lo llama neuroplasticidad. El espíritu lo llama renacimiento. Piensa en esto: cada mañana es como encender la radio. Si eliges la estación de la escasez, solo escucharás ruidos de falta. Pero si decides sintonizar la frecuencia de la abundancia, incluso antes de levantarte, esa es la música que sonará a lo largo del día. No se trata de negar los problemas, sino de elegir el canal por donde tu energía va a fluir. El despertar consciente es un ritual simple, pero profundamente transformador. Antes de salir de la cama, permítete respirar hondo y, aunque sea por unos segundos, visualizar imágenes de plenitud. Imagina la luz entrando por la ventana y tocando tu corazón. Imagínate caminando en un campo abierto, libre, con espacio para expandir tu vida. En lugar de repetir preocupaciones, deja que la primera palabra de tu día sea un susurro de gratitud. Ese gesto, tan pequeño, es como cambiar la banda sonora de tu vida. Porque, así como la mente es una radio, el corazón es el director de orquesta. Él marca el ritmo. Cuando despiertas consciente, envías al subconsciente una nueva programación, y poco a poco el piloto automático empieza a cambiar de ruta. Quizás preguntes: ¿pero eso es suficiente para transformar mi vida? La respuesta es: sí. Porque no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de cambiar la frecuencia que gobierna todo. Si cada día, en los primeros minutos de la mañana, siembras semillas de abundancia, pronto notarás que ya no vives en el mismo suelo de ayer. Y si te dieras la oportunidad de, antes de abrir los ojos, cambiar pensamientos de escasez por imágenes de abundancia, ¿cómo sería tu día si la primera frecuencia que eligieras fuera la de la esperanza? ¿Qué cambiaría en tu vida si la mañana dejara de ser el inicio de una prisión y se convirtiera en la puerta de salida hacia la libertad? Porque la verdad es que no estás preso. Solo estás sintonizado en la estación equivocada. Y cada mañana es una nueva oportunidad de mover el dial. Hay una escena común en la vida de muchas personas: la mente parece no descansar nunca. Incluso en momentos de silencio, hay una inquietud constante, una sensación de que algo puede salir mal. Muchos creen que vivir anticipando problemas es señal de responsabilidad, como si preocuparse fuera una forma de prepararse para el futuro. Pero esa es una ilusión que aprisiona más de lo que protege. Bruce Lipton explica que la preocupación no es solo un estado mental, sino también químico. Cuando alguien se enreda en pensamientos ansiosos,
el cuerpo libera hormonas del estrés que, en exceso, bloquean el acceso a la creatividad, a la claridad e incluso a la salud. Es como intentar construir una casa sólida sobre un terreno encharcado. Por más esfuerzo que se haga, la base no se sostiene. Gregg Braden complementa esta visión mostrando que el corazón, cuando está en un estado de coherencia, es capaz de guiar a la mente hacia decisiones más claras e intuitivas. La preocupación genera ruido, pero la coherencia abre espacio para escuchar las respuestas que ya estaban allí. Mientras la mente intenta prever escenarios de pérdida, el corazón en equilibrio revela caminos de prosperidad que la razón nunca podría calcular. Esta diferencia es esencial. Preocuparse no es planificar. La preocupación es como caminar en círculos alrededor de una misma cuestión, repitiendo siempre los mismos escenarios de miedo. Planificar, en cambio, nace de un estado de claridad donde se elige una dirección, pero sin cargar el peso del pavor. Cuando alguien planifica con el corazón en coherencia, no pregunta, ¿y si sale mal?, sino, ¿cuál es la emoción que me abre puertas invisibles? Piensa en la metáfora del suelo. No importa la intención del agricultor, si riega sus semillas con veneno, nada florece. De la misma manera, no es el deseo de prosperidad lo que sostiene su manifestación, sino la química que acompaña ese deseo. Si la emoción es de miedo, la mente envía señales de bloqueo. Si la emoción es de confianza y gratitud, todo el cuerpo se abre para crear un ambiente fértil. Quizás ya lo hayas sentido. Al escribir una lista de tareas o imaginar el futuro, notaste que tu corazón se aceleraba, que una tensión aparecía en los hombros, como si cada pensamiento fuera demasiado pesado. Ese no es el peso de la planificación. Es la firma de la preocupación. Planificar de verdad no genera angustia, genera ligereza y dirección. Bruce Lipton y Gregg Braden nos invitan a mirar este contraste. Mientras la preocupación cierra puertas invisibles, la planificación consciente abre posibilidades. Ninguna de las dos pide más esfuerzo que la otra. Ambas ocupan energía mental. La diferencia está en la frecuencia que sostiene esa energía. Imagínate en un río. La preocupación es remar contra la corriente, cansado, desgastante, repetitivo. La planificación en coherencia es alinear el barco con la corriente y dejar que el agua te lleve con suavidad, mientras solo ajustas la dirección. La energía es la misma, el cuerpo sigue remando. Pero el resultado es completamente distinto. La mente ansiosa cree que necesita prever todos los riesgos para protegerse. Pero el corazón en coherencia muestra que no es la vigilancia constante la que crea prosperidad, sino la claridad de una intención sostenida por emociones elevadas. Y cuando la emoción es clara, el universo responde como un eco, devolviendo señales y caminos que antes eran invisibles. Preocuparse es alimentar escenarios de fracaso. Planificar es sembrar intenciones que florecen. La línea que separa ambas cosas es casi imperceptible, pero transforma por completo la vida. La gran pregunta es, ¿cuántas veces creíste estar planificando, cuando en realidad solo estabas regando tus semillas con veneno invisible? Hay personas que dedican tiempo, energía y esperanza a la práctica de la ley de la atracción, pero aún así se sienten atrapadas en ciclos de frustración. Es como si algo invisible las tirara hacia atrás cada vez que intentan avanzar. El deseo está ahí, la intención es verdadera, pero el resultado no se manifiesta. Bruce Lipton explica que las creencias inconscientes funcionan como software oculto. Incluso cuando crees tener el control, son estas programaciones invisibles las que determinan los límites de tu vida. Joe Dispenza profundiza esta visión mostrando que el cuerpo se acostumbra a la química del dolor. Cuando eso sucede, aunque la mente declare querer algo nuevo, el cuerpo, adicto a la emoción vieja, recrea el mismo futuro. No se trata de falta de fe o de esfuerzo.
Se trata de familiaridad con el dolor. El cuerpo busca repetir lo que ya conoce, porque encuentra seguridad en lo conocido, aunque eso conocido sea sufrimiento. Así, cada intento de cambio choca con una barrera invisible, la autoboicot emocional. Quizás ya lo hayas sentido. Un impulso de cambio, seguido de una recaída en viejos hábitos. La alegría de un logro, rápidamente cubierta por la duda o el miedo. Es como intentar instalar una nueva app en un celular que no se ha actualizado. El comando no encuentra espacio para establecerse, porque el sistema aún es antiguo. Romper este ciclo requiere algo aparentemente simple, permitirte pequeños cambios. Cambiar el camino habitual al trabajo. Modificar la forma en que comienzas la mañana. Romper el patrón automático con gestos mínimos, pero consistentes. Ese es el inicio de una desfamiliarización, donde el cuerpo empieza a entender que lo nuevo puede ser seguro. La autoboicot no es un enemigo. Es un mecanismo de protección. Pero, cuando se reconoce, puede transformarse en oportunidad. Porque el mismo cuerpo que hoy busca repetir el dolor es capaz de aprender a buscar la alegría. La clave está en crear nuevas memorias emocionales, tan reales y consistentes como las antiguas. Piensa en esto: si el cuerpo es una casa, tus emociones son los muebles. Tal vez todavía vivas entre los muebles del dolor, simplemente porque te acostumbraste a verlos ahí. Pero con cada gesto de cambio, comienzas a redecorar. Y poco a poco, te das cuenta de que la casa ya no es la misma. La pregunta que resuena es: ¿cuántos de tus fracasos fueron realmente fracasos, y cuántos fueron solo el cuerpo repitiendo viejas instrucciones? Muchas veces, las limitaciones no nacen de la experiencia directa, sino de frases que escuchamos desde la infancia. Palabras simples, repetidas innumerables veces, se convierten en senderos profundos en la mente, moldeando la percepción de lo que es posible. Cuando alguien escucha constantemente que el dinero es escaso, que la prosperidad es privilegio de pocos, o que el sacrificio constante es la única forma de sobrevivir, esas frases se arraigan como si fueran verdades absolutas. Bruce Lipton afirma que, durante los primeros 7 años de vida, el cerebro funciona en un estado de hipnosis natural, absorbiendo cada palabra como un programa de computadora. Lo que el niño escucha se transforma en código, y ese código se reproduce a lo largo de la vida adulta, incluso cuando ya no tiene sentido. Algunos crecen creyendo que pedir algo mejor es señal de egoísmo. Otros aprenden a asociar la riqueza con corrupción o injusticia. Y, sin darse cuenta, construyen sus decisiones diarias basándose en estas lentes invisibles. Así, cuando surge una oportunidad, la mente repite el programa antiguo: esto no es para mí. Imagina a alguien que recibe una propuesta inesperada de crecimiento profesional. La oportunidad es clara, pero el corazón se acelera no por entusiasmo, sino por miedo. El peso heredado dice que aceptar puede significar abandonar a quienes quedaron atrás, o que no es seguro soñar tan alto. Sin darse cuenta, la persona rechaza. Y luego, en silencio, se pregunta por qué la vida parece no avanzar. Este mecanismo es tan sutil que muchas veces pasa desapercibido. Una simple decisión de no invertir, de no intentar, o incluso de no permitirse descansar, puede estar conectada a creencias que no nacieron de experiencias reales, sino de historias absorbidas del pasado. Sin embargo, cuando la conciencia despierta, algo cambia. Percibir que estas creencias no son verdades eternas, sino solo programaciones antiguas, abre espacio para cuestionarlas. Y cada cuestionamiento es como una rendija de luz en una habitación oscura. Cuanta más luz entra, más se ve que las paredes nunca fueron tan sólidas como parecían.
Bruce Lipton recuerda que el ADN no es un destino inmutable, sino un proyecto flexible que responde al entorno. Y el entorno principal de la mente humana no es el mundo exterior, sino las historias internas que repite. Cuando estas historias cambian, el cuerpo y toda la vida responden. Es en ese momento que la prosperidad deja de ser una posibilidad lejana y comienza a revelarse como un estado natural, sofocado solo por voces heredadas. Esas voces pudieron haber sido fuertes, pero no son eternas. Existe un silencio profundo que acompaña a muchas personas a lo largo de la vida, la duda de si realmente merecen recibir lo que piden. A veces es una sensación sutil, casi imperceptible, pero que se infiltra en cada decisión. El deseo está claro, pero en lo más profundo del corazón hay un susurro que cuestiona, ¿realmente tengo derecho? Este dilema se revela en pequeños detalles. Cuando alguien recibe un elogio, pero inmediatamente lo minimiza, como si no pudiera aceptar el honor. Cuando recibe algo inesperado, pero siente la necesidad de justificarse, como si tuviera que probar que no está quitándole a nadie. O cuando conquista algo grande, pero carga un malestar interno, como si pronto fuera a perderlo. Estas reacciones no nacen de decisiones conscientes, sino de historias profundas sobre el valor personal. Algunos crecieron escuchando que solo el esfuerzo extremo justifica cualquier logro. Otros aprendieron que la alegría y la abundancia son demasiado pasajeras para confiar en ellas. El resultado es una vida donde cada victoria viene acompañada de culpa, y cada bendición parece sospechosa. Aquí es donde se entrelaza la enseñanza de Greg Braden. Él muestra que el corazón en coherencia no solo atrae nuevas realidades, sino que también sostiene la energía para recibirlas. El problema no está solo en manifestar oportunidades, sino en poder sostenerlas sin el peso de la duda. Imagina a alguien que recibe una cantidad inesperada de dinero. El impulso inicial es de gratitud, pero pronto aparece la inquietud: ¿gastaré demasiado rápido? ¿Perderé todo? Esa inquietud, sostenida por creencias antiguas, puede convertir la bendición en peso. No porque la bendición sea inestable, sino porque la mente no se siente digna de mantenerla. De igual forma, piensa en quien encuentra una relación saludable después de años de dolor. El corazón se alegra, pero la mente insiste en buscar señales de fallo, como si no fuera posible mantener algo tan hermoso. El resultado es autoboicot, no por falta de amor, sino por exceso de desconfianza. Bruce Lipton afirma que las células responden al entorno químico generado por los pensamientos. Si la mente vibra en duda constante, todo el cuerpo registra este estado como alerta. Y vivir en alerta es como intentar sostener agua con las manos: cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Pero cuando alguien empieza a reconocerse como digno, algo cambia. El corazón se relaja, y la energía de la vida fluye sin necesidad de justificaciones. El merecimiento no es un logro que se deba probar, sino una realidad intrínseca a cada ser humano. El sol no elige a quién iluminar. La vida no distingue entre quien puede o no recibir. Solo la mente crea esas divisiones. Así, la verdadera prosperidad no está solo en atraer. Está, sobre todo, en abrir un espacio interno para sostener lo que llega, sin culpa, sin miedo, sin la corrosiva duda del merecimiento. Hay frases que parecen inocentes, pero tienen un enorme poder. Siempre he sido así. Nunca me sale bien. Es solo mala suerte. Estas declaraciones, repetidas a lo largo de los años, se convierten en algo más que palabras, se transforman en identidad. Bruce Lipton nos muestra que las palabras moldean la biología.
Cada frase repetida crea patrones químicos que el cuerpo reconoce como normales. Joe Dispenza profundiza diciendo que contar historias de fracaso reconecta al cuerpo con la misma química de la pérdida, haciéndolo revivir, día tras día, la misma emoción. Así, lo que parece un simple desahogo puede ser, en realidad, una autoprogramación negativa. Con cada repetición, refuerzas en el subconsciente que esa es tu verdad. Y, como el subconsciente gobierna la mayor parte de la vida, esta narrativa se transforma en destino. Es como caminar siempre por la misma vía oxidada. No importa cuánto desees otro camino, tus pasos siguen guiados por el hierro invisible de la repetición. Pero hay una brecha, la narrativa puede reescribirse. Y no necesita empezar con grandes logros. Basta reconocer pequeñas victorias, cambios discretos, superaciones del día a día. Cada nueva historia contada al cuerpo es una señal de que existe otro camino. Con el tiempo, la vía se abre hacia un destino diferente. Repetir fracasos crea una identidad de escasez. Contar superaciones, por pequeñas que sean, genera una identidad de abundancia. El cuerpo responde a las historias que decide sostener. La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces te contaste la misma historia, creyendo que hablabas del pasado, cuando en realidad estabas programando el futuro? En un mundo lleno de ruido, muchos creen que la prosperidad depende de más esfuerzo, más pensamiento, más acción. Pero el ruido interno, sumado al externo, crea un ambiente donde ninguna idea nueva encuentra espacio para nacer. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente se accede en estados de ondas cerebrales más lentas, justamente aquellas que se acercan al silencio interior. Greg Braden muestra que ese silencio se conecta directamente con el campo unificado, la matriz de donde emergen todas las posibilidades. La revelación es clara: la prosperidad no nace del exceso de esfuerzo mental, sino de la capacidad de abrir espacio interno. Es en el silencio donde la semilla encuentra suelo fértil. Quizás ya lo hayas sentido. Momentos de claridad que surgen no en medio del ajetreo, sino en pausas inesperadas, en la ducha, durante una caminata tranquila, en instantes de quietud. Esto no es coincidencia. Es el cuerpo en coherencia, abriendo espacio para que se revelen respuestas ocultas. El silencio no es vacío. Es campo de creación. Es allí donde la mente se alinea con el corazón y ambos se conectan al flujo invisible de la vida. Y, cuando eso sucede, decisiones antes confusas se vuelven claras, caminos antes ocultos comienzan a aparecer. Imagina intentar escuchar una música suave en un estadio lleno. Mientras el ruido domina, la melodía permanece escondida. Pero en el instante en que el silencio se instala, la canción de la abundancia se revela. La llave perdida de la prosperidad puede no estar en hacer más, sino en detenerse por un instante. En permitir que el silencio abra espacio para que lo invisible se manifieste. Cada mañana es un nuevo comienzo. Lo que piensas, lo que sientes en los primeros minutos, define todo tu día. Puedes despertar atrapado en viejas memorias de escasez o abrir la puerta a la abundancia. La diferencia está en la frecuencia que eliges: gratitud, confianza y apertura al merecimiento. Deja atrás la preocupación disfrazada de planificación y permite que tu corazón, en coherencia, guíe tus decisiones. Cada pequeña acción consciente, cada gesto de cambio, es una semilla que reemplaza patrones antiguos de dolor por nuevas memorias de alegría y prosperidad. Reconoce tu valor. Lo que mereces no necesita demostración. La vida no hace distinciones, solo tu mente puede limitar lo que recibes. Sostener tu merecimiento, sin culpa ni duda, es abrirte a la energía natural de la abundancia. Rompe el ciclo de los fracasos repetidos. Cada historia de superación que eliges contar a tu cuerpo crea un futuro distinto. Cada pensamiento positivo, cada emoción elevada, es un paso hacia una vida más plena. Y, sobre todo, encuentra el poder del silencio.
En la quietud interior, la mente y el corazón se alinean, conectándose con el flujo invisible de la vida. Es ahí donde surgen las respuestas, los caminos y la creatividad que nunca imaginaste. No estás atrapado. Solo estabas sintonizado en la estación equivocada. Hoy puedes cambiar el dial, abrirte al merecimiento, y permitir que la abundancia fluya en cada pensamiento, emoción y acción. Despierta. Siente. Vibra. Y deja que tu vida se transforme desde adentro hacia afuera. La llave está en tus manos.